Aquí estamos para compartir un momento, una charla con una persona muy agradable que tiene una responsabilidad en este momento en una entidad sindical muy importante de nuestro medio. Estamos hablando de Alina Monzón, que es la secretaria adjunta de UPC Capital. ¿Qué tal, Alina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, acá estamos y muy agradecidos por el espacio que nos están brindando en este momento. Bueno, la verdad que los que estamos contentos de haber recibido somos nosotros, fundamentalmente porque cuando hablamos de UPC hablamos de educación. Cuando hablamos de educación hablamos de lo que dicen todos, absolutamente todos los políticos, que sería desde donde nacería el cambio en todas las economías, en todos los países como el nuestro, ¿no? Y es cierto, ¿verdad? Es cierto que la educación es la base y el pilar fundamental de los cambios sociales. ¿Es así? Sí, la verdad que es cierto, pero también es cierto que muchas veces quienes hablan de esos cambios, que son los responsables de los presupuestos, de lo que necesitan las escuelas, más de una vez están ausentes. Nosotros siempre decimos que las escuelas siguen de pie porque dentro de las escuelas hay maestros, hay maestras, hay profesores, hay docentes, hay directivos con un compromiso incalculable, que solo el que transita por las escuelas puede verlo. Y los más agradecidos de eso son los estudiantes. Pero también tenemos que decirlo que hay una gran ausencia del Estado cuando faltan los recursos, cuando los estudiantes no tienen ni siquiera a veces para alimentarse, y ahí la tarea del docente es una tarea titánica, digo, porque las compañeras y los compañeros muchas veces utilizan de su salario para poder aportarle un lápiz, una goma, unas hojas y un cuaderno para que puedan estudiar. De hecho, a eso hemos llegado. A eso hemos llegado. Qué sí, triste, ¿no? Sí, la verdad que son etapas de crisis fuertes y donde golpean más que nada en las escuelas. Sí. Se lo toma la educación como algo secundario, lamentablemente, ¿no? Sí, en las campañas políticas generalmente pareciera que es el pilar fundamental de una nación. Nosotros del gremio estamos convencidos que es el pilar de una nación, tanto lo que es la educación, la salud, pero vemos que no se reflejan esos discursos en las acciones. En realidad. Y bueno, ante la crisis, nosotros desde UPC siempre vamos delineando distintas acciones. La política nuestra justamente es ver cómo garantizar que el recorrido de nuestros compañeros y compañeras en las escuelas sea de la mejor manera posible y poder suplir esas falencias que tiene el Estado en las mismas. Una falencia que indudablemente tiene que ver con que nadie se compromete fundamentalmente desde la política para que esto cambie, porque hace muchos años, ¿cuál será el presupuesto que tiene asignado a educación a nivel nacional? Por ejemplo, donde no tiene ministerio, un ejemplo, ¿no?, clarito de que no se le da mucha importancia, ¿no? ¿Cuál será el presupuesto? Sí, no tengo cifras en este momento de presupuesto. Lo que sí tenemos por ahí certeza de la falta de recursos a nivel nacional que observamos en las escuelas. Porque hasta el 2016, si mal no recuerdo, llegaron las últimas netbooks que garantizaban una línea importante para los estudiantes y las estudiantes del nivel secundario, de la escuela secundaria, y después, desde ese momento ya no llegaron más. Entonces hablamos justamente de un ministerio sin escuelas, pero de una gran responsabilidad, por más que no tenga escuelas, y no llegaron más libros. Tampoco hay libros. Tampoco llegaron más libros, y es tangible esto, no es una idealización ni mucho menos. Al llegar a las escuelas nosotros hablamos con los compañeros, con las compañeras, y esto es lo que nos manifiesta. Y es la gran preocupación porque hablamos de estar ayornándonos a las nuevas tecnologías, sí, es lo que se dice siempre, se repite. Y bueno, la pregunta es cómo se hace con la falta de recursos. Y elementales, recursos elementales, ¿no? Sí, totalmente. Porque dijiste recién con respecto a los útiles, una goma, un lápiz que compra un educador para los alumnos que van a su escuela, o lo que acabas de decir, las necesidades de la informática ha ingresado como una necesidad propia desde tiempo, desde hace ya muchísimos años. No es nuevo esto, es decir, el cambio ahora puede ser. Y digo, ese niño que está
en ese claustro educativo, si no tiene esos elementos, y por supuesto va a estar totalmente fuera de contexto en cuanto a cuando vaya a ingresar a otro espacio mayor de educación, pero también se va a sentir relegado de otros niños que tienen esa posibilidad, ¿no es cierto? Digamos, no va a tener las mismas posibilidades. Y eso es lamentable, ¿no?, que pase. Sí, por eso yo recién rescataba tanto el rol tan fundamental que tienen nuestras compañeras y compañeros en las escuelas. Porque en su tarea cotidiana tratan de que esto no sea una brecha que aleja a los estudiantes de la sociedad. Totalmente. Sino siempre buscando alternativa, estrategia, con muchísima voluntad y con muchísimo trabajo responsable y comprometido en las escuelas para que esa brecha no se note. Tal cual. Y más de una vez nos encontramos con compañeras reciclando, buscando materiales, buscando en internet distintas propuestas para llegar a los estudiantes, pensando justamente en esta inclusión real y una educación que sea equitativa, que sea para todos igual. No importa en qué sector estén, sino que todos tienen que tener derecho a que se le garantice lo mismo en las escuelas. Estás diciendo algo que debe ser así, pero no lo es. Uno lo ve. O sea, no ve que tiene el mismo trato una escuela que está en un sitio marginal que una que no lo está. ¿Por qué es eso? Eso seguramente tiene que ver con las políticas que hoy están en nuestro país, que nos golpean fuertemente a los trabajadores. No se asignan los recursos de la misma manera en los distintos estratos sociales, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Y tal vez donde necesitan más que... O sea, ¿cuál es la intención del gobierno? Debería ser equilibrar recursos que recibo de quien tiene y de quien no tiene, casi nada del que no tiene, y volcarlos al que no tiene. Esto es, en esa infraestructura, en las necesidades que tiene, lo vemos a diario. Los mejores espacios viales, ¿dónde están? Donde existen los barrios cerrados. De pronto no tenemos calles que tienen baches por todos lados, donde hay gente que no tiene posibilidades económicas ciertas para esta época. Entonces, esto pasa en la educación también, ¿no es cierto? Se vive eso, ¿verdad? Sí. De todas maneras, también en esto uno tiene que decir todo. Ha habido un proceso de muchísima desinversión en las escuelas acá en Córdoba. Entonces, por ejemplo, hablando de lo edilicio, desde la delegación nos dimos una política de trabajo y de reclamo permanente y logramos en el tiempo que se escucharan los reclamos. ¿De qué manera? Primero haciendo las gestiones que corresponden ante las autoridades que están a cargo del área. Y bueno, en aquellas situaciones donde no había respuesta, si no están dadas las condiciones, nosotros hacemos un trabajo muy fuerte con las delegadas y los delegados de las escuelas, y en ese sentido, cuando no se dan las condiciones, ya saben los compañeros que no se puede dar clase. Y no es quitar un derecho a los estudiantes, sino que garantizarles mejores condiciones para ellos también. Porque de eso se habla. Y más de una vez se ha tenido que suspender las actividades por falta de agua, porque los baños están rotos. Y como decía recién, uno tiene que ser en esto muy honesto, y hemos venido trabajando en una línea de acercamiento con algunas autoridades para que se garanticen esas condiciones en las escuelas. Porque estamos convencidos de que todos tienen que tener los mismos derechos. Acá no puede haber privilegiados. El Estado debe garantizar ese derecho a todos. Y muchos dirán, ¿y qué tiene que ver lo edilicio? Sí, tiene mucho que ver. Totalmente. Porque es el lugar donde se transita, es el lugar que se habita, es el lugar donde se está todos los días. Y para poder garantizar los aprendizajes es necesario también estar en un buen lugar. Totalmente de acuerdo, porque eso pasa en todos los ámbitos, en el deportivo también. Es decir, que digamos, mejor espacio para desarrollar la actividad, así que se vuelque a la enseñanza totalmente en forma directa. Tenemos un problema con la enseñanza en las escuelas técnicas, que hoy podríamos decir, estaría bueno de que se reflotaran aquellas escuelas de oficio, aquellas escuelas que daban una salida laboral tal vez inmediata a la persona que salía de un colegio secundario. ¿Cómo se encuentra hoy eso? Bueno, nosotros hemos observado que
lo vemos con mucho agrado y felicitamos siempre a las compañeras y compañeros que están en las escuelas técnicas, que el volver de las escuelas técnicas trajo mucha tranquilidad a muchas familias también. Y hoy podemos ver que presentan, como para dar un ejemplo, ilustrar lo que se hace en las ferias de ciencias provinciales. Los estudiantes de esas escuelas, guiados por supuesto por sus docentes, proyectos que son de suma necesidad e importancia y de un aporte a la comunidad. Más eso también. Sí, un aporte a la comunidad. No quisiera mencionar a ninguna de las escuelas de Capital para que nadie no dejara ninguna afuera, pero sí hemos observado esto, que el volver de las escuelas técnicas, y sabemos que ha habido aporte de los gobiernos, en ese caso sí, nacional y provincial, pero que no son suficientes. No son suficientes para garantizar eso que nos expresaba recién. Pero se viene trabajando en una línea, digamos que está comenzando favorable a reactivarse. Está bien, es importante. Y lo lindo es ver cómo los estudiantes eligen cuando saben que tienen un año más, porque la escuela técnica tiene un año más que el resto de las escuelas secundarias. Pero bueno, es la actividad, digamos, que desarrollan dentro de la misma, aprendiendo algo que lo ven allí inmediatamente, ¿no es cierto? Puede ser eso. Vamos a ir a una pequeña pausa, después regresamos y continuamos hablando del tema. Vamos a una pequeña pausa, decíamos, y enseguida regresamos para seguir dialogando con la secretaria adjunta de UPC Capital, la señora Alina Monzón. Travel.